que esa soledad que tienen los directores, y la verdad, yo a varias empresas he consultado durante este año, ¿no? Y yo sí les podría decir que en realidad el que te dice que sabe qué tiene que hacer, vagamente sabe qué tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque te cambiaron las preguntas del examen el día del examen, ¿no? Entonces, ayudar a estos directores a detectar talento, porque todo el mundo dijo, ay, vamos a correr gente, vamos a bajar la nómina, pero no tenían un plan de detección de talento, entonces pierdes muchísimo talento porque es el compadre, el que le gusta a uno y empiezas a perder todo el costo. O sea, el costo de adquirir una persona talentosa es de 6 meses de su sueldo. Imagínense, en el momento en que tú quitas gente, estás tirando 6 meses de cuántas personas. Y a lo mejor en un tiempo vas a tener que contratar, entonces ya perdiste otro año, un año, ¿no? Entre encontrar ese talento y no siempre es la mejor opción correr gente. Yo no digo que no se tenga que optimizar la nómina, pero definitivamente yo creo que pocas empresas estaban preparadas para optimizar una nómina, porque el día a día las comía, ¿no? Entonces, yo, con el afán de que las cosas sean ágiles, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo, sí hago un assessment de qué tenemos, con qué contamos, ¿no? Qué se necesita, quick hits, acciones que te puedan detonar rápido, algunos éxitos rápidos, ¿no? Y dentro de eso, pues, propones un menú, ¿no? El menú, a dónde te vas a enfocar, a los pain points del director, a lo que más le duele, a lo que más le urge, a lo de bajo costo y alto impacto, o a qué te vas a enfocar. Porque, digo una cosa, sí estoy convencida en estos 30 años que tengo en recursos humanos, las cosas no se hacen solas, necesitan de las gentes y necesitan del talento y necesitan de las capacidades nuevas del talento, que aunque te digan que las tenían, mentira. A ver, yo quiero ver qué director tenía la capacidad, ajá, de gerenciar con 20 personas en su casa a diferentes horarios, con diferentes tecnologías y además motivarlas, quitarles la angustia, ya hay hasta softwares para monitorear, ¿no? Cuando entran, cuando salen, de las aplicaciones, ¿no? Y te lleva récords, ¿no? Cuántas horas estuvo en la computadora Fernando Cantú, ¿no? Y a qué página se metió, ¿sí? Y cómo avanzó, si tú quisieras ese tipo de liderazgo, ¿no? Que en algunas ocasiones sí valía la pena, yo no digo que sea malo, sí valía la pena porque, ¿qué haces con una empresa de 5,000 empleados, ¿no? Tienes que automatizar un poquito todo eso. Pero también otra de las cosas que cambió es, yo hablaba con Juan Ignacio Casanueva, que es el director de Interprotección, y me decía, nunca pensé estar dentro de la casa de mis empleados. O sea, verlos dónde están desayunando, comiendo, cenando, y ver gente que está en un súper despacho y ver gente que está en la cocina, en un banco. Dice, eso te mueve como director, sin duda. Te empieza a importar tu gente. Y todas las acciones, y yo creo que Interprotección es una empresa en donde no me pagan por hacerles publicidad, pero sí hizo grandes cosas que a mí me sorprendió, por ejemplo, pues de mandarles escritorios, sillas, toda la gente, a sus empleados, si alguien de la familia se quedaba sin trabajo, lo capacitaban y lo ponían a vender seguros mientras encontraba trabajo, ¿no? Nunca había vendido tantos seguros Interprotección como en la pandemia, ¿no? Cuando pierdes ganas. Entonces, se hizo de una bola de promotores que de estar en su casa desempleados a ponerse a capacitarse y a vender seguros, pues siempre tienen el primo, la tía que les puede comprar un seguro, lo que sea, ¿no? Y fue una manera de demostrar que me importa tu familia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo hago, básicamente. Soy un poco dura en ese sentido, si ustedes quieren saber, siempre les digo, cuando les vengan a ofrecer un curso de liderazgo, córranlos de su oficina, no existe. Eso no funciona, los cursos de liderazgo no funcionan para nada, ¿no? Funcionan las competencias que desarrolles, que después se traducen en un liderazgo. Pero esos cursos de liderazgo es una tomada de pelo. ¿Cuántos no fuimos nosotros y la gente sigue idéntico y haciendo lo mismo, ¿no?
pero sí puedes Ujú. dar un curso, a lo mejor, de toma de decisiones, de administración del tiempo, ¿no? Y entonces todo eso lo sumas y te puede dar un mejor líder, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi pensamiento, Fernando y José, de cómo yo me gusta ayudar a las empresas con la estrategia y números duros, ¿no? Como les gusta a los directores. No quieren que los de recursos humanos nos agarremos de las manos y decir que somos lindos. Quieren números duros. ¿Cuánto me cuesta ese empleado y cuánto me deja ese empleado? ¿Suena feo? Sí, pero si no es una fundación, no es una beneficencia, pues necesitamos medir si estamos siendo eficientes y rentables, ¿no? Entonces, muchas organizaciones se han llenado de gente obesa, ¿no? La organización está obesa, sobra muchísimo y se sorprenderían con cuántos directores no hablaba que les decía, te sobra gente. Ay, no, pero tú habla con ellos. Eres director, ¿cómo que tú hablas con ellos? Toma la decisión. No se atreven a quitarlos, no se atreven a adelgazar, no se atreven a dar malas noticias, ¿no? O le tienen mucho miedo al director o le tienen mucho miedo a ese que es el sobrino, el hijo, es hijo del consejero, etcétera. Y la verdad es que, y no es la excepción la última empresa, ¿no? Donde estuve. ¿Por qué ahorita con la pandemia resulta que sí sobraba gente? ¿No? La pandemia, o sea, sobraba desde antes, ¿no? El mal vendedor no vendía desde antes. Pero ahí lo tenemos para no tomar la decisión, ¿no? Pues estamos viviendo algunas consecuencias, ¿no? Básicamente eso es, Fernando y José, espero no haberlos, Oscar, no haberlos mareado con esto, pero sí me gusta y me apasiona a mí mucho el tema de hacer que las cosas sucedan con la gente y alineando sus capacidades o las nuevas capacidades que tengan que desarrollar, ¿no? Elena, Más, pues te puedo comentar que lo que has comentado ha sido realmente apasionante. O sea, sí es de lo más interesante, o sea, hablar de un tema, por ejemplo, de la revolución de lo que representa el área de recursos humanos en este momento, por sí. sí mismo es un tema que es de lo más retador, apasionante, y que ha pasado tan rápido que realmente yo creo que pocos están teniendo la oportunidad ni siquiera de diagnosticarlo, analizarlo, y menos de tomar acciones, ¿no? Ujú, Entonces, yo lo que te dijera es que, digo, lo que has comentado es de lo más interesante. Tenemos puntos en común muy fuertes con la firma de Nuricumbo, como tú bien dices, es un área muy enfocada a la parte numérica, ujú, pero te puedo decir que una de nuestras 4 pies de la mesa, definitivamente es la parte de recursos humanos. ujú, Tanto así que uno de los productos que tenemos desarrollados muy fuertes es el de talento bajo demanda. Ese es ujú, uno. Otro es, y de hecho, pues digamos que la filosofía de la firma es ser la ayuda del CEO y del CFO de las empresas. O sea, ujú. ser la persona que lo puedes ayudar a solucionar sus problemas. Y aquí estamos hablando de una óptica que va mucho más allá de lo que es la nómina y el despido, como tú lo dijiste, o sea, el día a día. O sea, tú piensas mucho más global, más integral, más adelante y más adelante, te repito, en un término casi filosófico. Me encantó tu presentación. Me dará mucho gusto el tener una plática con Armando en el cual podamos aterrizar algunos conceptos porque creo que podrían salir algunos que ni siquiera tengamos pensados en este momento tú y yo y Armando por separado, sino que Sí, encantada, puede encantada. salir de esa reunión, de esa plática, porque sí hay demasiados ángulos que se pueden pensar y atacar, ¿no? Eso, Le eso, compartí, perdón, le compartí a Marisol una presentacioncita, ajá, que te la comparta y si quieres se las pasas a Fernanda y a José. No soy muy partidaria de los PowerPoints porque yo digo que en PowerPoint cualquiera vende, ¿no? Pero el chiste es aterrizar en acciones que cómo nos cuesta y va a sonar feo, pero el mexicano somos de echarle la culpa a todo.
a todo, es que no me dio, es que no tenía, yo tengo otros datos, ¿no? Es que, entonces, no le eche la culpa a nadie, manos a la obra, ¿no? Sí, mira, de eso que dices, uno de mis buenos amigos, es una empresa que está como director en una empresa transnacional de origen suizo, grande, grande a nivel mundial y grande aquí en México. Y platiqué con él a los 3 o 4 meses que había empezado la pandemia y le pregunté, oye, ¿y ustedes cómo van? Y me dijo, no, pues vamos perfectamente bien, porque nosotros ya teníamos un plan de qué pasaba si con un temblor, o sea, con diferentes cosas, toda la gente se tenía que ir a sus casas, pero no una o dos, todos. Y eso ya estaba en un protocolo, estaba en políticas, estaba todo listo. Entonces lo único que hicieron fue ejecutar el plan. Y dijo, y vamos de maravilla. Entonces digo, eso tiene que ver con temas justamente, pues como tú lo dices, de pensar diferente, pensar hacia adelante, etcétera, ¿no? Sí. Así es que, Bueno, y esa parte, yo coincido, nosotros en Banamex teníamos un plan de continuidad de negocio donde hacíamos simulacros de temblor y todo el mundo se iba a su casa. Teníamos un plan de mandatory leave, te mandaban a tu casa 2 semanas y no podías comunicarte con nadie de la oficina para ver cómo funcionaba tu área, si había algo por ahí que estuvieras. Sí lo puedes ensayar, Oscar, pero en realidad nunca ensayaste cómo gestionar a tu talento, a tu gente, de una manera permanente y remota. Y hay muchísima angustia en algunos empleados. Me buscan en la noche, en la mañana. Siento que si no me conecto todas las 7 por 24 me van a correr. O sea, hay mucha parte psicológica, que yo de no soy acuerdo, psicóloga, by the way, pero hay mucha parte que está causando mucha angustia en los empleados, ¿no? Y además, imagínate que que corren a 2, a 3 y todo, y están conectados todo el tiempo en su computadora por si les hablan, y si no, y los ves angustiados, ¿no? Yo creo que también hay gerentes o hay directores que también tienen que aprender a respetar horarios, respetar vida de familia y respetar descanso. ¿Por qué te vas a ir de vacaciones si llevas de vacaciones un año? No, no, yo llevo de vacaciones un año, ¿no? Entonces, claro. hay cosas así, ¿no? Pero a mí el tema me apasiona, como les digo, y yo encantada de ayudar. Es lo que más me gusta hacer diseños y rediseños de empresa desde el punto de vista del capital humano, desde luego. Extraordinario, Elena. Pues que, créeme que vamos a estar en contacto pronto contigo. Gracias. Pues muchas gracias. Bueno, y ahora seguimos con José Domingo y Fernando. Y pues aquí la dinámica sería diferente. Aquí es a ver quién levanta la mano primero. Adelante, José Domingo. Adelante, José Vale. Domingo. Bueno, gracias. A ver, yo sí traigo una presentación. ¿Me podrían permitir compartir? Claro. Sí, con gusto, José Domingo. Permíteme un segundo, por favor. Sí. Ya me vino a dar lata mi perrito que quiere que juegue. Espérame. Y Listo, ya espero que quedó. no vea al gato que por aquí anda y se alborote mucho, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Dame media hora. Les mandas mi presentación que te acabo de mandar a los Con tres. muchísimo gusto, Elena. Gracias. Ya estás, José Domingo. A ver, es que tengo que ir aquí a compartir. No me permite, ¿eh? Es que como no eres el anfitrión, te tienen que ceder a ser Sí, anfitrión. ahí voy. Ya estás como presentador. Ahí te va a aparecer. Me salió una pantalla. A ver. Ahí. Creo que ya. Espérenme, aquí está. ¿Sí están viendo una Todavía pantalla? no, José. ¿No? Bueno, No, A ver. Ventana. Aquí, ya. Es que no conozco. Ya ahí va. Creo que ahí sí ya están viendo una pantalla azul, ¿no? sí, ahora sí. Sí, Que dice AFH. Ujú, sí. Ok.
Bueno, yo les platico un poquito de mi empresa en la cual somos socios dos, mi socio Esteban y un servidor, AFH Consultores y Asociados. Tenemos 28 años en el mercado. Somos una empresa de planeación de infraestructura y análisis de inversiones. Los principales servicios que prestamos en la empresa es planeación y análisis de inversiones en proyectos de infraestructura de asociaciones público-privadas, en particular en proyectos carreteros, portuarios y aeroportuarios. El otro servicio que damos es diagnóstico de empresas y desarrollo de estrategias para crear valor, evaluación de empresas e intangibles y evaluación de activos de acuerdo a IFRS, normas internacionales de información financiera. ¿Cuáles son las ventajas competitivas de nuestra empresa? Sí está cambiando las pantallas, ¿verdad? Sí, sí está funcionando. Sí, gracias. Las ventajas competitivas, nosotros de origen, tanto mi socio como yo somos ingenieros civiles y los principales asociados también que ya traen muchos años con nosotros son ingenieros civiles. Sin embargo, ya con 25 años de habernos convertido en financieros, todos estudiamos maestrías en finanzas y entonces una de nuestras ventajas competitivas es de que en los proyectos que participamos, que generalmente son proyectos muy grandes de infraestructura en los cuales se conforman equipos multidisciplinarios, generalmente conformado por una empresa de ingeniería, una empresa financiera y una empresa legal. Nosotros siempre hemos participado como la parte financiera, pero dada nuestra formación de ingenieros civiles, nuestra ventaja competitiva es que somos traductores entre los financieros con los ingenieros, dada nuestra formación de ingenieros y nuestra experiencia de más de 25 años en las finanzas, nos es fácil traducir la parte ingenieril de los proyectos a las finanzas y viceversa. Y también esto mismo nos ha permitido ser traductores entre financieros y abogados en estos proyectos de infraestructura. Esa es una ventaja competitiva importante que nosotros tenemos. También somos una consultoría artesanal porque si bien competimos con las cuatro grandes, PwC, Deloitte, KPMG, etcétera, en nosotros, en este tipo de proyectos, o más bien en todos nuestros servicios, generalmente somos los principales consultores los que estamos presentes en cada servicio que ofrecemos, a diferencia de las grandes empresas que en un inicio se presenta el socio principal, pero después ya queda en automático con el resto del equipo, ¿no? También ventaja competitiva es que hacemos una atención inmediata cuando el cliente lo requiere. Ahí prácticamente estamos 24 horas al servicio los 7 días de la semana. Y obviamente asumir como misión propia la de nuestros clientes. Creemos que esta es la ventaja competitiva que nos ha podido posicionar en el mercado durante estos 28 años, compitiendo al tú con nuestros principales contrapartes, como son estas cuatro y muchas más, pero nos hace diferente estas particularidades que les acabo de platicar. Les quiero platicándoles muy rápidamente en qué consiste nuestra experiencia, cuáles son los estudios en los que hemos participado. En cuanto a planeación y análisis de inversiones en proyectos de infraestructura de asociaciones público-privadas, pues hemos estado en muchos estudios portuarios. Aquí ustedes pueden ver que son estudios financieros para determinar valores técnicos de referencia para la adjudicación de contratos de cesiones parciales de derechos. Para los que no están familiarizados, cuando se licita una terminal portuaria, pues los licitantes tienen que ofertar una cierta cantidad y hay un valor técnico de referencia. Esto es un valor mínimo en el cual se les acepta la propuesta y si no, se desecha. Entonces, estos son estudios financieros que se realizan para determinar ese piso con el cual se puede o no adjudicar este contrato de cesión parcial de derechos. También, si no están familiarizados con la terminología, creo que sí están familiarizados con lo que son concesiones. Bueno, ¿por qué se llaman cesiones parciales de derechos? Porque
un puerto que es administrado generalmente por una API, que es una administradora portuaria integral, es la que recibe la concesión de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y esta API, a su vez, da concesiones pequeñitas. Y esas concesiones pequeñitas es lo que se le conocen como contratos de cesión parcial de derechos derivados de concesión. Esa es la terminología. Bien, entonces hemos participado en un sinnúmero de estudios financieros para determinar valores técnicos de referencia, también en un sinnúmero de estudios financieros para determinar montos de contraprestación a pagar por dichas cesiones parciales de derechos. Hemos también participado en un sinnúmero de estudios financieros de terminales y instalaciones portuarias para la renegociación de prórrogas en estas sesiones parciales de derecho. Una sesión parcial de derechos generalmente tiene una vigencia de 15, 20, 25 años, pero se pueden renovar al término de estas vigencias. Y cuando se hace la renovación, se tiene que hacer un estudio financiero para garantizar la viabilidad del negocio en la prórroga. Entonces, también hemos participado mucho en estos tipos de estudios. También hemos sido asesores de las APIs, de las administraciones portuarias integrales, en los procesos de licitación de este tipo de terminales que les platicaba yo, de este tipo de terminales. En estos procesos de licitación también hemos sido asesores de la API y dos de las más importantes terminales en México, que es la terminal especializada de contenedores número 2 de Manzanillo y la número 2 Lázaro Cárdenas, son las terminales portuarias más grandes de México, y ahí tuvimos nosotros la fortuna de ser asesores financieros de las APIs en el proceso de licitación. En estudios de remolcadores también, los remolcadores son, si no están familiarizados con el mundo portuario, son los barcos que van guiando la entrada o salida de los buques al puerto con la finalidad de dar seguridad y de que no haya ningún percance. Estos servicios de remolcadores se subcontratan a empresas privadas vía una concesión, y lo que se analiza es la viabilidad de estas empresas en la operación en distintos puertos. Un sinnúmero de estudios portuarios hemos participado. También la otra parte importante de nuestro expertise es las concesiones carreteras. Tenemos más de 20 años en concesiones carreteras, más de 25 años en concesiones portuarias, de todo tipo, prácticamente en toda la República hemos estado asesorando los procesos de licitación de concesiones de carreteras y autopistas. La más significativa de ellas fue la del Arco Norte de la Ciudad de México. Es la autopista que más o menos por Palmillas, yendo hacia Querétaro, le da la vuelta a la Ciudad de México y sale hasta San Martín Texmelucan. Nosotros fuimos los asesores financieros de la SCT en ese proceso de asignación de la concesión. En estudios costo-beneficio, también si no están familiarizados con el mundo de la infraestructura, cada vez que se va a construir un proyecto de infraestructura, como puede ser una terminal portuaria, una carretera, una presa, etcétera, etcétera, se tienen que hacer estudios costo-beneficio en que se demuestre la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, pero también desde un punto de vista social. Estos estudios los requiere la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. Entre los más representativos hemos hecho de todo tipo, pero los más representativos nos tocó hacer el estudio costo-beneficio del proyecto inmobiliario Plaza Juárez, que es el nuevo edificio, ya tiene 15 años, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los estudios de la costo-beneficio para la construcción de la presa La Yesca, de puntos fronterizos en el país, en diversas partes del país, en este caso en el estado de Chiapas. También tenemos la otra parte de nuestros servicios, la experiencia de estudios de evaluación de empresas y de creación de valor. Aquí hemos participado en los estudios financieros para determinar el valor de las acciones, del 49% de las acciones de las empresas petroquímicas de Pemex. Hemos participado también en la determinación de la evaluación
mediante normas internacionales de información financiera IFRS de las 159 centrales de generación de Comisión Federal de Electricidad, tanto en el año 2016 como en el 20. También, como estos activos de CFE tenían indicios de deterioro por la pandemia, también se hizo el análisis de deterioro, es un análisis financiero para determinar si tuvieron algún impacto financiero estas centrales por efectos de la pandemia. Esto lo hicimos en el 2021. También el valor razonable en el 16 de la red de transmisión de energía de la Comisión Federal de Electricidad y de la red de distribución de energía de Comisión Federal de Electricidad, y también su análisis de deterioro en el 2020. También hemos evaluado empresas hoteleras para su estatización, esto es, el gobierno federal las recibió como dación en pago. Eran empresas principalmente el grupo Sidex y Tour que le debía impuestos al gobierno, no tenía con qué pagarlas, los pagó vía sus acciones de sus empresas. Entonces se le llama evaluación para dación en pago. Esto es una estatización de las empresas, y luego se evaluó nuevamente para su privatización, o sea, para su venta nuevamente a privados. Lo mismo sucedió con los ingenios azucareros, en particular estos son ingenios azucareros del Grupo Azucarero México. También nos tocó hacer primero el determinar el valor de las empresas para su pago de indemnización y luego para su privatización nuevamente. Un sinnúmero de estudios financieros para compraventa de las acciones de empresas de muchas redes de distribución de gas natural, empresas de escuelas y universidades, la escala náutica de Fonatur, y empresas de distintos giros como Hoteles Misión, la cadena de Hoteles Misión, Centro Deportivo Chapultepec, empresas químicas de fianzas, de aseguradoras y fianzas, comercializadoras de granos, etcétera, etcétera. En cuanto a aeropuertos, también hemos hecho estudios financieros para determinar el valor del 49% de las acciones representativas del capital social del aeropuerto de Toluca, porque se le quería comprar el 49% a OHL, que es la propietaria. Entonces nos tocó hacer ese estudio. También nos tocó hacer la reestructuración financiera de 5 aeropuertos en Colombia, y también hemos evaluado muchas marcas para efectos fiscales. Y también nos tocó participar en el estudio para determinar el monto de indemnización de la cancelación anticipada del famoso RENAVE hace prácticamente 20 años. Y recientemente también hicimos el estudio financiero para determinar el monto de contraprestación y valor mínimo de referencia para adjudicar un título de concesión por la explotación y operación de 47,000 kilómetros de un par de hilos de fibra óptica propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Era el famoso proyecto Internet para Todos de esta administración. Y bueno, aquí ya manera de resumen, unas fotos de los proyectos del que les acabo de platicar: el estudio costo-beneficio del edificio de Secretaría de Relaciones Exteriores, el costo-beneficio de la presa La Yesca, asesores financieros en la terminal de contenedores número 2 de Manzanillo y la de Lázaro Cárdenas. Este es el tipo de proyectos en los que estamos. El arco norte de la Ciudad de México, el aeropuerto de Toluca, la evaluación del 49% de las acciones, el 49% de las acciones de las petroquímicas de Pemex, el estudio de valor razonable de 159 centrales de generación de CFE, el estudio de Internet para Todos, y también fuimos asesores financieros de New Fortress Energy en la adjudicación de la cesión parcial de derechos para la construcción y operación de una planta de gas natural de energía eléctrica en el puerto de Pichilingue. Pues básicamente esto es lo que hacemos en nuestra empresa desde hace 28 años. Desde hace 28 años, y como les dije, una de nuestras ventajas competitivas más importantes es ser traductores entre ingenieros financieros y abogados. Pues Oscar, eso es lo que les traía yo preparado. Muchas gracias por la oportunidad. Yo tengo una pregunta, José. Sí, Elena.
A lo mejor es una pregunta muy básica, pero para los que no estamos en ese negocio, o sea, tú, felicidades, has sido exitosísimo, tienes proyectos, wow, qué padre, ¿no? ¿Tú dirías que es aconsejable siempre tener la evaluación de las empresas en el escritorio, y irla actualizando, o nada más lo haces cuando va a haber una transacción, un takeover, ¿qué sugieres tú? No, el tener el valor de una empresa sirve para muchas cosas. La más evidente es cuando se quiere comprar o vender, ¿no? Es la más evidente. Pero el evaluar empresa es también todo un proceso del análisis estratégico que se requiere para crear valor en las empresas. Recordemos cómo se crea valor en una empresa. Pues es generar flujos de efectivo en el futuro más grandes, ¿no? Pero para poder lograr eso se tienen que implementar estrategias que nos permitan o ya sea vender más o o reducir egresos, ¿no? Ya sea la diferencia entre mayores ingresos o menores egresos, siempre vamos a tener flujos de efectivo más grandes en el futuro. Pero para lograr eso, tenemos que implementar una serie de estrategias, y el estar actualizando esa evaluación conforme se vayan implementando esas estrategias nos va dando una guía si estamos siendo exitosos o no al respecto. También nos sirve, y sobre todo en lo que te dedicas tú, pues también es una buena forma de ir midiendo el desempeño de los directivos en la empresa. Porque fíjate que tengo esta pregunta, porque una de los proyectos que yo manejaba, implementé en la empresa donde estuve, es que casi siempre se hace una evaluación de las empresas, pero no se hace una evaluación del talento en términos monetarios. Y sí se puede hacer, porque hay muchas variables que tú le puedes poner. Entonces, en una empresa de servicios, cuando tú dices, oye, la voy a evaluar, pues la puedes evaluar en función de lo que factura, la cartera de los clientes, pero sí, ¿qué pasaría si el talento, si no tuvieras el talento, si tuvieras que volver a poner una empresa así? Y entonces lo que yo hice, en esto hice una matriz donde le metí cuánto costaba cada persona que estaba trabajando en la empresa. Y por decirte una cosa, le ponía cuánto me cuesta lo que sabe, ¿no? Una carrera, su maestría, cuánto me cuesta el salario que percibe, cuánto me cuestan los años que tiene de experiencia, ¿no? ¿Cuánto me cuesta el costo de oportunidad si esta gente se me va? Entonces llegaba un momento en que sí le podías asignar un valor monetario a las personas, ¿sí? Para... Totalmente de acuerdo. Cuando en el medio evaluatorio se dicen que hay tres formas de evaluar activos. Lo que se conoce como valor de mercado. Un ejemplo sencillo, si vamos a comprar un departamento, pues cómo están los departamentos similares en el mercado, ¿no? El otro enfoque es el enfoque de costos. ¿Cuánto nos cuesta construirlo? Y el tercer enfoque es el enfoque de ingresos. ¿Cuál es la capacidad de generar flujos de efectivo de ese activo? Lo que tú acabas de mencionar, yo lo pondría en el enfoque de costos. O sea, ¿cuánto me costó formar a ese capital humano? ¿Sí? Pero hay otra forma de verlo, y que es la capacidad que ese recurso humano tiene para crear valor. Yo creo que ese también podría ser un enfoque importante, identificar cuáles son sus principales fortalezas que le permiten crear valor a la empresa, perdón, que le permiten a él crear valor a la empresa. Y las competencias, ¿no? ¿Cuánto me Sí. cuesta adquirir esa competencia? Y en una matriz que yo tenía, que le ponía del 1 al 7, vamos a suponer que esta persona estaba valuada y evaluada en un 5, ¿no? Tiene un precio. Es como decías antes, ¿no? Los despachos, los Deloitte y todos esos, ¿no? O sea, no te van a mandar un junior o un senior, dependiendo de lo que tú quieras pagar, ¿no? Igual en las empresas. Hay junior, senior, medio, y todo tiene un valor, ¿no? Claro, claro. Sí, de lo que comenta José Domingo, Elena, déjenme comentarles adicionalmente que, bueno, en Uricuman Partners justamente
una de las prácticas más importantes que tenemos tiene que ver con dar asesoría para M&A, y dentro del M&A justamente la parte del due diligence. En el due diligence, donde nos metemos muy fuerte es en el due diligence financiero, que es en la parte contable, de financiera, para ver que la empresa está operando, bla, bla. Pero también nos empezamos a meter en los sistemas y en la forma de operar. En los que me ha tocado participar ha sido un par, por ejemplo, de fondos de inversión que querían adquirir o invertir una SOFOM. Y entonces en esa parte, justamente la competencia de las personas que estuviesen dentro de la empresa era muy importante. Y dentro del reporte que se entregó en los hallazgos, sí había una opinión con respecto a la competencia o falta de competencia de algunos elementos. Desde luego, en cada ocasión va a ser diferente porque se acaba convirtiendo en un tema de que, ¿para qué la quieres? ¿No? O sea, si te vas a quedar con ella o la vas a fusionar, bla, bla. Pero, por ejemplo, sí iban recomendaciones en el sentido, pues, de que habíamos detectado de que en tales áreas había buen talento y en otras, pues, las personas demostraban no tener una competencia o un control total, no por falta de sistemas, sino por la forma de operar de las personas. Entonces, pues igualmente aquí entramos a temas en donde se cruzan la parte financiera con la parte de recursos humanos, la parte tangible con la parte intangible. Y, por ejemplo, uno de los elementos que también poníamos en nuestro reporte, independientemente que me encantó este elemento que tú dijiste, José Domingo, de crear valor, o sea, cuál es la capacidad de una persona de poder generar, pues la otra es la contraparte, o sea, qué es lo que sucede si esta persona se va, ¿verdad? Entonces, sí, para también decir, oye, pues fulano, sutano y mengano, o mengana, son clave y haz lo que sea necesario, pero que no se te vayan a ir, sobre todo en el momento de la fusión, que pues muchas personas se pueden sentir un poco desencanchadas o relegadas, sobre todo si es la parte comprada, la parte adquirida, ¿no? Así es que, pues igualmente, José Domingo, pues yo te dijera que pues muy interesante todo lo que nos has comentado y pues sí, creo que puede haber una gran aportación y veo igualmente oportunidades para poder estar haciendo cosas en el futuro próximo con ustedes, ya sea porque Con ustedes nos invitan o porque nosotros los invitamos. todo gusto, Oscar. Sí, así es. Gracias. Entonces, bueno, si les parece, pasamos con Fernando, que ya lo veo con muchas ganas de empezar. Muchas gracias, Oscar. En ponerles un poquito en antecedentes, mi carrera profesional se puede dividir en dos partes. Son aproximadamente 30 años en alta dirección de empresas grandes y empresas grandes que incluyen Alfa, Telmex, Walmart, Aeroméxico, Estafeta, y de hecho trabajé una temporada afortunadamente con Howard Schultz. Dentro de este proceso, es curioso, algunas de las coincidencias, soy igual que José Domingo, ingeniero civil, que después estudió finanzas en el ITAM, y a diferencia de José Domingo sí tiene que ver algo con la ingeniería civil, pero el día de hoy yo ya no tengo nada que ver con la ingeniería civil. Y por el otro lado, Elena, otra coincidencia, en Walmart yo fui director de recursos humanos, entonces te entiendo perfectamente lo que es esa ambivalencia que existe en relación a recursos humanos, ¿no? La efectividad y la no efectividad del área de recursos humanos. La segunda parte de mi desarrollo profesional es de 3 años para acá. Hace 3 años, un poquito más de 3 años, dejé Telmex y decidí dedicarme al gobierno corporativo. Aprovechar de que tuve algunos mentores bien importantes. Tuve la oportunidad de trabajar de cerca con Jerónimo Arango, con Ernesto Martens, con Sam Walton, con Howard Schultz, y pues el aprendizaje que tuve con ellos, pues, quise de alguna manera capitalizarlo en gobierno corporativo.
y empecé una práctica de consultoría en gobierno corporativo enfocado a medianas empresas. He estado trabajando en eso. Esto ha incluido empezar a participar en consejos de administración. En este momento estoy participando ya nada más en uno. Hasta fin del año pasado estaba participando en 3. Se acabó el tiempo de 2 de ellos. Y en forma muy interesante te diría que un proyecto de consultoría que tomé, con el que empecé precisamente esta práctica hace un poquito más de 3 años, surge porque el dueño de una empresa, conocido mío, recibe una oferta de una empresa española que cotiza en bolsa ya en España para comprarles una empresa de tecnología y me pregunta, oye, ¿crees que es una buena idea de vender? Esta persona tiene un problema, es una empresa, si quieres, familiar, aunque grandecita, y le están ofreciendo en aquel momento un poco más de 5 veces Evita para comprarla. Le digo que a mí se me hace que es poco, curiosamente, y me dice, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer para que esto valga más? Y pues le digo, lo que hay que hacer es institucionalizarte, gobierno corporativo, buenas prácticas, recursos humanos, todo en forma integral. Y me dice, me parece perfecto, ¿por qué no te haces cargo de echar a andar todo esto? El resultado. ¿Y qué hacemos? Ya sabes, documentar procesos, formalizar cosas, fortalecer la parte de recursos humanos. La empresa acaba convirtiéndose en empresa socialmente responsable, Best Place to Work, obtiene Best Place to Work, o sea, le empiezan a pasar cosas interesantes. Cumple desde el punto de vista administrativo con con las normas de reporte financiero, porque una de las ideas o alternativas era, ya tenía un tamaño como para irse a bolsa. Entonces una alternativa era irse a bolsa. Trajimos un director general, se fue consolidando la empresa y la sorpresa fue que llega otra empresa europea y hace un acercamiento inicial, se hace un due diligence bastante tortuoso que dura 9 meses, muy a detalle, muy a fondo, y finalmente acaba en una fusión en la que Eduardo, así se llama, Eduardo, en lugar de estar recibiendo un poco más de 5 veces Evita, recibió más de 15 veces Evita en una transacción en acciones. O sea, Wow. un éxito así, triplicó el dinero que tiene. Por cierto, está conservando las acciones y incluyó la invitación a formar parte del consejo de administración de esta nueva empresa. Es una empresa de tecnología, es una empresa nueva, tiene 2 años de estar cotizando en bolsa y aquí en México, al cierre del año pasado, se convirtió en la segunda empresa más grande en seguridad de informática en el país. Orgullosamente. Y lo más orgulloso es que pues los franceses me pidieron que si me quedaba. Entonces estoy haciendo algunas cosas de consultoría con ellos, un poco de ayudarlos a organizar internamente la empresa y pues muy a gusto, ¿no? Y muy a gusto. Y con otros proyectos también un poquito por ahí, con alguna empresa familiar que estoy empezando apenas y pues lo que les comentaba de ser parte del consejo de administración. ¿Qué es lo que hago? Capitalizar ese mentoring que recibí de trabajar de cerca con Sam Walton. Me hice cargo
no sé si se acuerdan que existía una cosa que se llamaba Cifra aquí en México, que Sí, era claro. pues Aurrera, el nombre corporativo de Aurrera. Claro. Me hice cargo de ser auténticamente el corre ve y dile entre Jerónimo Arango y Sam Walton cuando se dio la fusión. Y tuve la oportunidad pues de trabajar muy cerca con los dos y un aprendizaje increíble. Me tocó participar en un par de consejos de Cifra por alguna razón como empleado de la empresa, estar presente en un par de consejos de Cifra, y después me tocó por más de un par de años participar en los consejos de Walmart, y fue algo que el consejo de administración a mí me apasionó, y pues ya sumó algo así como unos 15 años de participar en consejos de administración, de los cuales unos casi 5 años como consejero independiente. Eso soy. Tengo también una presentación, pero creo que lo mejor que podemos hacer es compartirla por internet. Son 2 láminas, ¿no? Hice algo bien cortito y pues en esas ando muy a gusto, muy contento y con mucha chamba. Pues felicidades, ¿eh? Qué exitoso. Siempre tengo preguntas. A ver. Pero es que soy coach. O sea, siempre Sí, tengo. adelante. No, Elena, te voy a decir algo. Cuando salgo de Telmex, yo salgo de Telmex en una forma inesperada. El director comercial de Telmex se toma vacaciones de Navidad y me pide que yo me quede a cargo de la dirección comercial. Y eso empieza un lunes. El martes tengo junta con Slim, digo algo que no le gusta y el jueves estoy fuera de la empresa. Ah, A esa velocidad. aquí nada más de ofrecido. O sea, No te lo puedo creer. a esa velocidad. Es que no saben cuidar el talento, las gentes. No saben. No, y te voy a decir algo. ¿Por qué me piden que me quede? Yo era el nuevo en el equipo comercial de Telmex. Todos los demás tenían 20 años o 15, todos los demás directores tenían 15 o 20 años. Y la única diferencia es que todos los demás traían decremento y yo traía 27% de incremento en ese año. Luego, Pues pues no le gustó a ¿no Slim le lo que, caíste bien? o sea, y además no le gustó porque a lo mejor me metí con su consentido, ¿no? Bueno, con quien era su O consentido, ¿no? evidenciaste lo que no hacían otros. Fue una cuestión de evidencia. Hijo. O sea, se estaban conociendo los números de cómo íbamos en el año, la empresa traía un decremento de ingresos, y pues espérense, decrementos porque no están haciendo su chamba. Dije algo de ese tipo, ¿no? O sea, haciendo una chamba se pueden tener incrementos. Yo traigo 27% de incremento contra el año pasado. Les dijiste flojos. Les dije, más feo. Más feo. Les Pues dije bueno, tonto. es que a la gente no le gusta oír cosas malas porque quieren que le estés dorando la píldora y diciendo que todo está maravilloso, pero eso no te hace mejorar, ¿no? Ni como empresa No, ni como persona, ¿no? Al contrario, todos nos estamos diciendo cosas bonitas para que nadie sufra, ¿no? Pues no, así no es la vida, ¿no? no, la vida, te voy a decir algo, Elena, yo la he visto, yo he sido muy crítico, y el haber sido muy crítico me ayudó un chorro con Sam Walton, me ayudó un chorro con Jerónimo Arango, porque al ser crítico y al ser cuestionando, pues a ambos los ayudé a que se entendieran, curiosamente. Por ejemplo, claro. y al ser crítico con Howard Schultz, por ejemplo, lo mismo, Sí. ¿no? Oye, que a lo mejor provoqué que Howard vendiera sus otros negocios en Latinoamérica, pues sí, a lo mejor, ¿no? Pero, Sí. Pues
yo más que nada digo, te felicito porque la verdad, a mí no me hubiera gustado tener puestos de dirección general porque no me siento con las capacidades. Yo creo que me faltaría saber muchísimo más de finanzas, ¿no? Que no soy tan buena. Pero siempre me ha gustado y informalmente me gusta mucho platicar con gente como tú y todo eso. Yo te quiero hacer una pregunta, pero a lo mejor va a ser un poquito más trivial, pero bueno, no voy a tener otra oportunidad de hacerte. Mm. Si tú tuvieras un hijo de 27 años, Ajá. millennial, ¿qué le aconsejarías? ¿Trabaja en un corporativo o vete a hacer tu aventura, tu sueño? Y te lo digo porque me está pasando, ¿eh? O sea, Fíjate que, ¿cuál es tu experiencia? A ver, cuéntame. Elena, yo tengo 2 hijas y, y están pasando, es bien curioso. Una está persiguiendo su sueño independiente Ujú. y la otra va por un caminito un poquito al estilo del papá, ¿no? O sea, Sí. así, posicionándose en los Godín. lugares especiales. Sí. Mi hija mayor, Elena, estudió música Ujú. y está persiguiendo sus metas. Y sabes qué, la apoyamos. Y mi hija menor estudió medicina y está estudiando en este momento salud pública en Harvard y la estamos apoyando. Yo Sí. creo que lo importante es que ellas persigan o tus hijos persigan lo que les gusta. Te voy a decir algo. Cuando me nombraron director de recursos humanos de Walmart, yo Ujú. renuncié por el berrinche que hice. O sea, Ah, no me gusta ser director de recursos humanos. Es más, yo ni estudié recursos humanos, yo no sé nada de recursos humanos, no tengo por qué hacerme cargo de recursos humanos, ¿no? sí, sí, ¿Y qué pasó? Pues, Jerónimo Arango, Sam Walton vieron en mí algo de personalidad y, 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 ¿y este, les gustó? y les gustó y, pues, oiga, pues, pongámoslo en recursos humanos. En aquel entonces a mí me habían dicho que a la hora de que se concretara la fusión yo me iba a hacer cargo de la empresa inmobiliaria Ujú. y, pues que me mandan llamar y pues bueno, ya se anunció la fusión y ¿qué crees? Te vas a recursos humanos. Espérenme, ¿no? Estaba chupando tranquilos. Porque Ahora te ay, voy a decir algo. hubiera sido mi sueño adorado, ¿eh? El aprendizaje para mí fue genial haberme ido a recursos humanos. Porque tomé recursos humanos para empezar, ingeniero, Ujú. finanzas, ¿con Sí, qué crees? Con números, claro, KPI, empezar claro. a medir las cosas, empezar a medir las cosas. Exactamente, sí. Y el Y resultado fue, seguro. increíblemente, por ejemplo, mi mayor logro como director de recursos humanos, bajé el costo de personal casi en 20%. Aumenté eso se ve desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista gente, aumenté la productividad 20%. Fíjate. No, Y todo, claro. capacitación, contacto con la gente, Motivación, ¿no? motivación, o sea, con 1000 Mil cosas. cosas que tenemos de recursos que no usamos a veces, ¿no? Sí, tuve la fortuna de que hubo alguien que me ayudó mucho en entender y creo que tenían razón. Si llega alguien con la mente fresca, que no Sí, sabe nada de recursos humanos, pero lo que sabe es ir a preguntar e ir a investigar y medir, porque además claro. siempre fui un gran medidor, pues el resultado fue, las cosas Claro, bien, y yo claro. aprendí. Y te voy a decir algo, yo dejé de ser el gorila peligroso. O sea, hasta antes de recursos humanos, yo era un gorila peligroso. O sea, me tenían pánico. ¿Por qué? Pues porque como medía todo, Claro, entonces tenías la información para saber por qué no o por qué sí. claro. Para la toma de decisiones.
para tomar decisiones. Y llegas a recursos humanos, por cierto, la empresa llevaba ya funcionando en México 2 años sin director de recursos humanos. No te imaginas el batidillo que encontré, ¿no? No, sí, me imagino, imagínate, y con ese volumen de personas, o sea, no eran 5, o sea, eran No, muchas. estaban en las decenas de miles ya, porque Pues sí, y, y y fue una te voy a decir experiencia otra, que es increíble. todavía más complicada. Tú y yo somos de medición, yo de automatización también, yo dejé todo Sí, automatizado, todo. Con un clic tú podías tener a la gente y sabías cuándo, cómo, a qué horas, todo, con un clic, ¿no? Las plantillas de reemplazo automatizadas, etcétera, ¿no? Hoy a mediodía le decía yo a mi hijo, fíjate que no soporto cuando alguien tiene una vacante y dice internamente, vamos a buscar a 3 candidatos. Le dije, ya me jodieron, porque escogen a uno y me amuelan a 2 y me los dejan desmotivados y me lo dejan y empiezan a buscar chamba. Es lo peor que te puede pasar, que escojan una terna, cuando ya debieras tener plantillas de reemplazo en automático. El que sigue es el que esté en la casilla 1, ya, no se hagan bolas, ¿no? pero para que eso pase necesitas tener un plan de capacitación, un plan de desarrollo, un plan de competencias, De todo, de todo, claro, hacer tu de todo chamba. integral, ¿no? Y te voy a decir algo, rompimos unos paradigmas padrísimos en Walmart, ¿no? Por ejemplo, creamos capacitación, o sea, lo que el día de hoy empieza a ser la forma de capacitar a la gente. Pusimos un canal de televisión y pusimos en cada una de las tiendas la capacidad de videograbar los programas. Entonces se iba creando una biblioteca, ¿no? Y entonces capacitación de cómo operar la caja registradora, capacitación de cómo manejar el inventario, capacitación de cómo hacer el recibo de mercancías. Y se iban haciendo esos Claro. videos que en aquel entonces se grababan en VHS. Y Ahora hay que utilizábamos de noche, utilizábamos para transmitir a las tiendas estos programas y que se grabaran, utilizábamos un sistema automático que durante el día la comunicación satelital con las tiendas no se usaba, entonces empecé a utilizar esa comunicación satelital en las noches que no se usaba, para mandar las capacitaciones y que se grabaran y que quedaran ahí en video. Fue la ventaja de que el ex-CIO fuera ahora de recursos humanos, porque cómo utilizo la tecnología para poder Claro, que ese también es todo un tema, ¿no? aprovechar, ¿no? Y no teníamos tantas herramientas como ahora. Ahora es una maravilla todas las aplicaciones que tienes y el Salesforce y cómo le agregas a Salesforce, y cómo mides y cómo tienes un CRM y un RP que te ayudan y que se hablan entre ellos. No, hoy tienes 1000 cosas. El que no lo hace, de verdad, que se dedique a otra cosa porque tienes todas las herramientas. Te digo que estuve 10 años en Kio Networks, en la empresa de tecnología como directora de recursos humanos ahí mis últimos 10 años. Y bueno, tienes 1000 cosas y herramientas y ni modo que no automatices en una empresa de tecnología, ¿no? Entonces, yo te hacía esa pregunta un poco porque te digo que como doy clases en la Ibero y los chavos ya no quieren ser godines, como dicen ellos. No, no quieren ser godines. Fíjate que eso es importante y es dejarlos ser, Elena. O sea, déjalos ser y apóyalos con su camino, ¿no? Yo veo a mi hija mayor, la que estudió música, está batallando muchísimo, no Y lo tienes que le idea. pasa. La menor, la menor, la menor está, o sea, ha trabajado mucho, pero se está posicionando en haciendo algo distinto a lo que hace todos los médicos. Entró a Harvard, ¿por qué? Porque quiero estar donde está el último grito de la moda Claro, sí. y allá tienen mentores, tuvo un mentor durante el primer semestre que no le gustó, pues fue a hablar con la directora de la escuela de medicina de Harvard
y curiosamente en la entrevista la directora descubre que Alejandra tiene algunas competencias, y ahora la mentora de mi hija es la directora Ay, qué padre. y, y trabaja ahora en y allá están forzados a trabajar, porque tienen que trabajar para también conseguir créditos y trabaja en proyectos de la directora Ay, y, padrísimo. ¿Y y le pagan? están a punto de publicar algo ahí entre las dos en el New England Journal of Medicine. O Fíjate, sea, en su currículum, un está en la cowork. moto. Aquella va en la moto. Qué O padre. sea, Pues muy bien. Oigan, pues si me permiten, voy a hacer una moción de time checking. de orden, ¿no? Porque Sí, este sí, ya sí, se no, convirtió en Pero no, charla. es un café. déjenme platicarles esto. Normalmente estas sesiones son de una hora. Ahorita vamos para hora y media, y créanme que se ha ido como agua. No, no, en serio. Entonces, pero bueno, tú dijiste algo muy importante, Elena. Le hiciste una pregunta y le comentaste, pues, no nos vamos a volver a ver. Yo lo que les diría, este grupo fue excepcional y yo los invitaría, si les parece bien, que en unos 2, 3 meses nos volvemos a reunir, ¿sí? Sí, Este grupo, y simplemente para platicar, para intercambiar ideas, conocimientos, lo que vemos que está pasando en el mercado, etcétera. Quizá un poquito con la orientación que tiene de recursos humanos, lo voy a platicar con Armando. Me parece, pensé en otra persona que estaría encantado de estar escuchando esto, desde luego el propio Armando, ¿verdad? Y déjame comentarte, Fernando, que con respecto a tu presentación, tenemos una dinámica muy diferente a esta, en la cual conocemos, fíjense lo que son las cosas de la vida. Ustedes han hablado de experiencias promedio de 25, 30 años, ¿no? Y el otro que tenemos son de consultores que, digamos, apenas están empezando, están en la etapa inicial de consultoría. Entonces, digamos que de consultoría, pues tienen de experiencia 0 o 5 años en promedio, ¿no? Y una de las preguntas más interesantes que hago siempre es el decir, platícame de algún caso de éxito que hayas tenido, ¿sí? Y déjame decirte, Fernando, que por mucho, bueno, y aparte esto tomado de una experiencia previa que tuve en alguna época, estuve haciendo algo de headhunting, está asociado con un headhunter profesional. Y de él aprendí esa pregunta de que, ¿cuál ha sido tu éxito más grande en la vida y por qué, no? Y pues déjenme platicarles aquí al grupo en general que el caso más éxito que me ha tocado conocer ha sido el que tú nos planteaste hace un momento. O sea, de veras que sí es de aplausos. O sea, gracias. alguien que es capaz de triplicar el EPITA que en un momento puede tener alguien, pero que además le convirtió una operación de cash out en una operación en la cual él sigue siendo accionista, sigue siendo oportunidad de ser consejero, sigue teniendo oportunidad de seguir aportando su conocimiento, su experiencia y sumada a la tuya. Yo lo pondría como un caso ejemplar el día que me preguntaron, ¿cuál se ha sido el...? Me encanta platicar de eso, ¿eh? Podemos Sí, un día platicarlo con los chavos con detalle Excelente. y abierto a preguntas y respuestas. Iba a pedir eso. sí, Tengo autorización de Eduardo de poder platicar sin decir nombres de empresas. O sea, sí, o sea, dice, sí. puedes dar la historia de qué pasó, cómo pasó, siempre y cuando no nombres cómo me llamo completo, obviamente, y no nombres las empresas, ¿no? O sea, podemos Perfecto. platicar el día que quieras de eso, me encanta. Di clases muchos años en la maestría de administración, entonces tengo facilidad de platicar, ¿no? Estudié, por cierto, un diplomado en pedagogía. Perdón que intervenga, pero digo, también di clases en la náhuac de finanzas y en alguna ocasión fui invitado también a dar alguna plática de algún amigo que daba clase. Elena, yo le pediría a Fernando que le pediría 20 minutos de su tiempo para que le dé una plática a tus estudiantes, ¿eh? Ay, Pero bueno, estaría
Padrísimo, de verdad. Acabo de darles una plática a los estudiantes del TEC de Guadalajara, sobre Ok. este tema. Sí, claro. No, es que el tema Hace aguanta. 2 meses les di a estudiantes de finanzas allá en el TEC de Guadalajara, les platiqué de este tema. Ok, ¿Tú vives bueno, en México, perfecto. Fernando? ¿Mandé? ¿Tú vives en México? Y aquí en la Ciudad de México, Ah, mi casa está ok. aquí en la Herradura. Ah, mira, aquí somos vecinos. Ujú. Ok. Pues sí Y te voy bueno, a tomar la palabra, Fernando, ya ni Claro, modo. adelante. sí, como parte de Nuricum Partners tenemos una política muy abierta de que realmente somos un grupo de amigos, eso es lo que somos. Y entonces, como tal, hay la posibilidad de que se intercambien datos, etcétera, ¿no? O sea, para abrir las puertas para que esto fluya fácil, ¿no? Pero igual Ok. ya me anoté la idea, Fernando, de también invitarte a una plática, también lo voy a anotar con Armando. Ujú. Entonces, cerramos esta reunión extraordinaria con, pues yo les dijera, con un par de ideas, más, bueno, desde luego conclusiones, sobre todo de ideas hacia adelante. Una sería tener una reunión en un par de meses o 3 meses, este grupo, y con un poco más de apoyo de recursos humanos, alguien más de recursos humanos y Armando. Y una Y lo taza de café. otro, y bueno, y eventualmente sí, o sea, si ya la pandemia nos lo permite, pues, si es presencial, Ojalá, ¿no? todavía cuanto mejor. Café Este, y aparte- chiapaneco, José Domingo. Así es, Marisol. ¿Qué, perdón, Marisol? Café Café chiapaneco. chiapaneco, dijo Marisol. Ah, no, pues mejor todavía. Es que Marisol y yo somos de Chiapas y el papá de Armando Nuricumbo también es chiapaneco. Sí, claro. Ah, eso. Ándale. Por cierto, José Domingo, a ti ya te conocía de alguna reunión, yo creo, con Armando. Tu Ajá. cara me es muy conocida. Y Elena, contigo estuvimos de visita cuando estabas en Kia, justamente. O sea, Kio. también, Kio, perdón, ya me acordé perfectamente bien que te fuimos a Sí, visitar hace sí, claro, sí, sí, unos sí. años, ¿sí? Yo ahí les dejo mis datos, para todos, y Fernando y José Domingo, pues estaría padre, porque en el grupo de Nuricumbo somos 200, creo que va a estar medio complicado encontrarlos. Entonces, si nos da, si me Yo dan. les envío la presentación, ahí van mis datos también. Ah, Perfecto. perfecto. Sí, Ahí están mis Adelante. datos también ya. A ver. Y están en un correo conjunto, los tres, Óscar y Armando, en el que les compartí ya la presentación de Elena. ujú. Perfecto. Entonces, Excelente. De ahí lo tomamos el correo. ujú. Ahí está también mi celular. Sí. Y tenemos muchos Rápido. temas de qué platicar, ¿eh? José Domingo, yo viví en Sí. Chiapas, ¿Ah, sí? sí, de niño, ya platicaremos, ¿verdad? Ciudad Hidalgo, Ah, en Portapachula. sí, mi papá tenía un rancho de cacao, Ok. ya platicaremos. Y Elena, yo Con tendría todo que gusto. preguntarte teníamos un vecino cuando yo era niño, el arquitecto Begueriz, Mi papá. tu papá, me imaginaba que iba a ser tu papá, Gabriel Mancera. Mira, eran Pedro, mi abuelo, que construían muchísimas casas ahí en la Roma, con mi papá, Guillermo, Memo, de Gueris. Sí, arquitectos. Arquitecto. ¿Tú estabas en la del Arquitecto. Valle o vivías en la del Valle? Yo vivía en San Borja, más o menos a la altura de Avenida Coyoacán. Sí, nosotros vivimos primero en Martín Mendalde, entre Eugenio y San Borja, y luego nos fuimos a Gabriel Mancera, entre Eugenio y San Borja, antes de Sí, que fuera Ejevial. yo me acuerdo, no me preguntes por qué me acuerdo del arquitecto Begueriz de Gabriel Mancera, ¿eh? Sí, mi papá. Muy bien. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Qué gusto y seguimos en contacto, lo más importante. Sale. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a Igualmente. todos. Hasta Increíble, ¿eh? luego. Hasta luego. Gracias por Luego. participar.